Y por supuesto, oye, ¿qué pasó por ahí? A ver, venga por acá, señora de camarógrafo, quiero que ponche a los que no aplauden, ¿eh? A ver, ¿dónde está el aplauso para José? ¡Hoy es su cumpleaños! A ver, fuerte, fuerte, no se escucha, fuerte, a ver, ¿están aplaudiéndonos? ¿Están aplaudiéndonos? Por si acaso ya tenemos Pachamaca, 7 sabores, ¿eh? Listo, ahora sí, listo. Bueno, ya está con nosotros Josecito, José Rosario. Voy a invitarle también al amor de su vida, a la mujer más importante, la que le viste, la que le calza. Sí, voy a invitarle de una manera muy especial. Fuerte los aplausos para la señora Mauricia Mejía, por favor. ¿Dónde está la señora? Fuerte los aplausos, ¿dónde está la señora Mauricia? Ahí está la que viste, la que calza. Ahí está la que lava la ropa, la que pone el punche en la casa, a la que le manda a trabajar. Ahí está. Adelante, venga por acá, señorita, a su costadito, por este ladito. Sí, vamos a invitar también a los hijos. Que venga Kevin, ¿dónde está Kevin? A ver, que se acerque Kevin rapidito. Por este lado, fuerte los aplausos para Kevin. Seguidamente quiero invitar a Jonathan. A ver, fuerte los aplausos para Jonathan. Venga, fuerte los aplausos para Jonathan, para que se emocione el hombre. ¿Dónde está Giovanna? ¿Dónde está Giovanna? Ay, que venga Giovanna, fuerte los aplausos para Giovanna. Que venga Darwin. ¿Dónde está Darwin? ¿Está por acá, creo? ¿Darwin? O venga por acá, Darwin, por acá, Darwin. Sí, ahí está. Listo. Quiero agradecer de una manera muy especial y saludarlo
invitar también al señor, a los papás de mi gran amigo José, al señor Hilario Rosario y su esposa Rosa Alba, con mucho cariño, que se vengan por acá, por favor. Sí, adelante, pongan los aplausos. Vengan por acá, ahí está el patriarca. Ahí está el patriarca. Con cariño, por acá que venga la señora Rosa Alba, por favor, al costadito del compañero, ¿ya? Ahí está, al costadito del compañero. Ahí está, gracias, Kelvin. Ahí está, listo. Kelvin, a ver, tráeme a la mamita, por favor. ¿Tú quieres cenar el portachón? Tráeme a la mamita. Fuerte los aplausos, atención a la señora Rosa Alba. Fuerte los aplausos, fuerte. Por allá, mamita. Ay, ahora sí. Ahora sí tenemos cámara drone, tenemos a todos los muchachos. Todo está siendo filmado. Todo está siendo filmado para que quede cargado. Ok, a ver. Yo quiero pedir fuertes los aplausos para toda esa hermosa familia en esta oportunidad por el cumpleaños de José. Fuertes los aplausos para toda esa familia. Fuerte, fuerte. Damas y caballeros, tengo el agrado y el cariño y el orgullo de estar en este bonito cumpleaños de mi gran amigo José. Lo conocemos bastante tiempo y de verdad, gracias Josecito por la invitación, a toda la orquesta y a mi persona. Muchas gracias. Voy a tener las palabras, atención. Primeramente, tenemos las palabras, ¿dónde está el que más palabras tiene mi amigo, mi gran amigo Darwin? Darwin va a dar las palabras a él. Fuerte los aplausos para Darwin. Fuerte, fuerte. Adelante, Darwin. Muy buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a Dios por darnos un día más de vida y por estar presente, ¿no? Agradecer a don Hilario, a doña Rosa, a mis hermanos, a los tíos, primos, amigos, vecinos y demás familiares de José. Bueno, creo que todos sabemos que un padre es la persona que crea o crea al mundo, ¿no? Es una persona donde la orienta, ayuda, protege, sobre todo educa a la persona. Bueno, José, de repente no llevamos la misma sangre, tanto mi hermana, Giovanna y mi persona, pero nosotros te consideramos como un padre, porque el padre, como podemos repetir, no es que trae al mundo, ¿no? Es una persona que nos ha venido desde muy niño, nos ha venido orientando, ayudando y nunca nos dice no puede. Para cualquier cosa que uno le diga o le pide ayuda, él siempre dice ya, está presente, ¿no? Y siempre nos ayuda. Creo que eso viene también mucho de casa, del señor Hilario, de la señora Rosa, de haberlo inculcado, educando de esa forma, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar un pequeño brindis en nombre de que yo lo considero como un padre tanto de mi persona y de mi hermana, lo consideramos como un padre. Bueno, todos levantamos la copa y decimos salud, sobre todo para el día de hoy lo disfrutemos en nombre de José, ¿no? Disfrutemos de una manera sana, se les pide a todos tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Y disfrutar de todo lo que se ha podido organizar. Saludos. ¡Salud! Bueno, señoras y señores, las palabras de mi gran amigo Darwin. Bueno, ahora sí, tenemos palabras por acá, ¿no? A ver, estimado Kevin, tranquilo. Su esposa, ahí nomás. Así. Bueno, tenemos las palabras, atención, de su esposa, de su señor José, la señora Mauricia Mejía. Fuerte los aplausos para ella, fuerte, fuerte. En este día tan especial que es onomástico de mi esposo José Rosario, agradecerles a todos los presentes, amigos, familiares y todos los vecinos aquí en Barbacay. Les agradezco bastante, espero que se diviertan hasta las últimas consecuencias
está comunicando que va a hablar el papá de nuestro amigo José. Fuerte los aplausos al señor Hilario Rosario. Fuerte los aplausos, por favor. Quiero darles cuantas palabras, amigo José, más queridos amigos Joselín, por la calle se lo llama. Me encuentro estar muy emocionado de estar al mi hijo que está cumpliendo sus 54 años de vida. Yo, la Romita, también su señora, sus hijos, todos sus familiares presentes, acá en su lado, de Joselín. Me parece que es muy importante. Entonces, yo quisiera que todos esta noche queremos festejar esta fiesta, digamos, por parte de mi hijo Joselín. Sí, me parece que tenemos también estado a banda, corazón de cata y orquestas. Quiero agradecerle, señora. Gracias. Eso, fuerte los aplausos. Bueno, señoras y señores, sí, ya está todo completo. Voy a invitar. A ver, ahí nomás, todavía no se mueva, no se mueva. Hay una sorpresa, atención. Hay una sorpresa a nombre de sus hijos para nuestro amigo José Rosario. Nosotros ya le dimos la sorpresa. Sí, hay una sorpresa. Bueno, aparte de los nietos, ¿no? Nietos. No. Ay, no, aparte. Listo, ahora sí, gracias. Bueno, se viene la sorpresa, atención. A ver, mi amigo Kelly, rapidito. Se viene la sorpresa. Me comentan que viene algo grande. Viene algo grande. Pero la banda tiene que tocar. A ver. Viene con su cerveza. A ver, muchachos. Me toca. A ver. Sí, ahora sí, ayuda.
invitarlos para que puedan bailar, puedan disfrutar. ¿Sí? Allá, se viene. Duele tu ausencia.
bonito lo pasamos. La pasamos bonito, chiquita. Cerveza,
Agarra.
fuercecito, grande, inmenso.